Hola hermanos, en los estudios que compartirá Pastor Aldo por algunas semanas tratará de explicar de qué manera se está estableciendo el gobierno del anticristo sobre la tierra. A esta forma la ha llamado el plan. El tema es complicado ya que estábamos tratando con los planes del maligno, de la astucia de la serpiente antigua, del engañador, el cual dijo en Isaías 14:14 seré semejante al Altísimo. El plan será parecido al plan de Dios para la humanidad. La gente hablará de paz y seguridad, de unidad, de amor, de tolerancia, de no discriminación, pero en un contexto muy oscuro. Un ex Illuminati que ahora es salvo, quien leyendo el Apocalipsis descubrió que se había equivocado de bando. Este hombre cuenta que Adolf Hitler pertenecía a esta sociedad secreta y había sido ayudado y financiado para gobernar al mundo. Él creía ser el anticristo. Quien conversa con el ex Illuminati le pregunta ¿y por qué estando a las puertas de alcanzar su objetivo sucumbió? La respuesta del ex Illuminati fue, era solo un ensayo, ya que los líderes prueban a baja escala, lo que luego harán a gran escala. Hay cosas que ocurren hoy, donde se ensaya aquello que se pondrá por obra, cuando llegue el momento en que Dios le permita a Satanás gobernar por breve tiempo este mundo. Al escuchar estos estudios sobre este plan, que se ha venido urdiendo por siglos y siglos, es imposible no quedar sorprendido de hombres que lo han seguido y han cumplido su trabajo y han fallecido sin verlo acabado. Solo se preocuparon de hacer su parte en este plan, creyendo que en la eternidad serán recompensados por el maligno. Estas lecciones no tienen la pretensión de entregar la historia, tampoco es un diccionario, y no es un artículo de conspiración, aunque pareciera serlo. Lo que Pastor Aldo comentará está basado en los hechos relacionados con pasajes de la Biblia, los cuales nos advierten de este plan. Desea compartir conocimiento que algunas veces no está al alcance de todos, y no me refiero a la Biblia. Queridos hermanos, como la vez pasada, la lección tratará de ser lo más sencilla posible. Juan Pablo, este jovencito de nuestra aventura anterior, nos ayudará en esta nueva travesía. Él ahora ha crecido un poco, ha adquirido mayor madurez y entablará con una conversación con su pastor, quien no tiene todas las respuestas, pero tratará de ayudarlo. Espero que estas lecciones sean examinadas con mucha clemencia, ya que fue hecho con oración y amor fraternal. La Biblia dice que en el postrer de los tiempos habrá burladores, que dirán, ¿dónde está su avenimiento? La respuesta, muy cerca, más de lo que imaginas. Oramos para que Dios nos ayude a comprender y despierte en nosotros el interés por las cosas eternas. Este material fue preparado en horas difíciles que afectan al mundo entero debido al COVID-19. En nuestro país hay un estado de excepción constitucional y cuarentena en diferentes ciudades. Esto ha hecho difícil poder congregarse. Sé que Dios tiene el control, a Él sea la gloria. Isaías 14 del 2 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Como todos sabemos, Juan Pablo es un jovencito muy inteligente, que va a la iglesia bautista con su familia. Ha crecido y ahora ya tiene 15 años. Ha estado escuchando a sus amigos últimamente hablar de la pandemia que azota al mundo. Ellos dicen que todo lo que ocurre es parte del plan de Satanás. Esto ha preocupado a Juan Pablo. Él nunca hubiera asociado el COVID-19 con Satanás. Juan Pablo cree que esta es otra pandemia más que afecta al mundo. Pero la conversación ha despertado su curiosidad y desea conocer sobre este asunto, si es real o es una invención de sus amigos conspirativos. Bueno, ¿a quién acudir para preguntarle? Por supuesto que a papá, y hallándole le preguntó. Papá, ¿tú has escuchado alguna vez sobre el plan de Satanás? Mis amigos dicen que la pandemia es parte de este plan. ¿Ellos se burlan o tienen razón? Hijo, creo que ellos hablan en serio. He leído en la Biblia que Satanás siempre ha querido tener el dominio del mundo y está haciendo cosas para que esto ocurra. Entonces, si hay un plan, ¿puedes decirme de qué trata, por favor? ¿Cuándo comenzó? ¿Quiénes lo llevan a cabo? ¿Se saldrá Satanás con la suya? Momento, son muchas preguntas. El libro de Apocalipsis nos habla en el capítulo 6 sobre los jinetes montados en caballo de diferentes colores, y sé que esto tiene que ver con el plan de Satanás, pero no conozco todo sobre el tema. ¿Sabes, hijo? Puedes acudir a nuestro pastor, él te ayudará explicándote con más detalle a qué se refiere el plan. Está bien, papá. Gracias. Buscaré al pastor y le preguntaré. Juan Pablo esperó a la siguiente reunión. Las reuniones en el templo han sido diferentes. En la ciudad donde vive Juan Pablo han habido cuarentenas y ahora están en la fase 2. Así que el pastor ha invitado a algunos hermanos a congregarse con las puertas cerradas y cumpliendo el protocolo que establece la autoridad.
Juan Pablo, con su mascarilla puesta y sus manos lavadas con alcohol gel, esperó que el pastor despidiera a la gente y se acercó a él. Hola, pastor. Perdone que lo moleste, pero usted me conseguiría un tiempo si no está ocupado. Quisiera hacerle unas preguntas. Hola Juan Pablo, qué alto estás. No me había fijado cuánto has crecido. ¿Ya te rasuras? Eso me recuerda lo viejo que estoy. Por supuesto, hace tiempo que no conversamos. Me imagino que tu papá sabe de esta conversación. Sí, pastor. Él me dijo que lo buscara. Ven, sentémonos. ¿De qué se trata en esta ocasión? Es sobre lo que está pasando en el mundo, esto de la pandemia. Mis amigos José Luis y Elías dicen que esto es parte del plan de Satanás. Pastor, ¿esto es cierto o no? Es un tema interesante y profundo. Nos tomará más que algunos minutos. ¿Te parece si vienes al templo algunos días y estudiamos tranquilamente el tema? Dile a tus papás. Sí, pastor, le agradezco por hacerlo. Usted sabe que vivo acá a la vuelta, a 50 metros. Daniel 7 del 7 al 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Pastor, ¿hay un plan? Sí, Juan Pablo. ¿Recuerda que hablamos acerca de la globalización la vez pasada? Incluso mencionamos algo relacionado a un nuevo orden mundial, una moneda única, jueces internacionales, soldados internacionales, el mundo dividido en regiones, las fronteras abiertas, etc. Tiene razón, usted lo mencionó. ¿Usted cree que todo aquello es obra de Satanás? Sí, muchas de las cosas que suceden a nuestro alrededor, imperceptible para muchos, es la preparación para que se implante el gobierno de Satanás sobre la tierra. Por favor, pastor, hábleme del tema. El libro de Daniel y Apocalipsis dicen que es el gobierno mundial que sube del mar. Del mar se refiere a que se levantará de entre las personas. Estará conformado por 7 cabezas o reinos y 10 cuernos o reyes y un nombre blasfemo. Esta es la descripción que se hace del imperio que se ha de levantar en el fin de los tiempos. Tendrá autoridad para gobernar 42 meses, o sea 3 años y medio, y lo hará sobre todas las naciones y reinos y pueblos. Todo el mundo se sujetará, excepto los cristianos. 7 reinos y 10 reyes. Recuerda las 7 cabezas de las que habla Daniel, tipifican a los reinos que han existido y existirán. 5 han caído y uno es. Egipto, Nínive, Babilonia, Persia y Grecia han caído. Y Roma, el sexto, en la sucesión de los imperios ya nombrados, el séptimo es la confederación de los últimos días, es el gobierno del anticristo. Es la misma bestia, tanto en Daniel como en Apocalipsis, pero en el Apocalipsis aparece en una etapa más avanzada de su desarrollo. Hay 3 periodos de su historia señalados en Daniel. En el primero tiene 10 cuernos, en el segundo tiene 11 cuernos, porque el cuerno pequeño sube entre los 10. En el tercero tiene tan solo 8, porque el 11º ha incrementado su poder y 3 de los 10 han sido quitados, arrancados por él. Pastor, ¿y todo esto ya está en acción? Sí, Juan Pablo, me temo que es así. La gente ya habla de un nuevo orden mundial que tendrá como principal protagonista al anticristo. ¿Nuevo orden mundial? Sí, Juan Pablo, pero quisiera que comprendiera que cuando algunos han usado esta expresión no siempre significa la idea del gobierno del anticristo. Se sabe que por mucho tiempo la expresión nuevo orden fue utilizada en algunos países para indicar el inicio de una etapa mejor en la historia de la humanidad. En cada caso, la expresión orden mundial menciona cosas diferentes, razón por la cual se ha prestado a confusiones. ¿Y quién la usó por primera vez? Se cree que el que primero la usó abiertamente fue Thomas Woodrow Wilson, 28º presidente de los Estados Unidos, quien asumió el cargo desde 1913 a 1921, cuando hizo mención en el documento de los 14 puntos de la fracasada Sociedad de las Naciones y el llamado a la creación de la Liga de las Naciones, antecesora de las Naciones Unidas. La administración Nixon desmanteló el sistema Bretton Woods 1971, donde todas las monedas estaban vinculadas al dólar, al que a su vez estaba atado a un precio fijo en oro, desregularizando la equivalencia entre las monedas y devaluando el dólar. Este y varios otros cambios económicos produjeron lo que luego se conocería como globalización o internacionalización de la economía. Esto dio lugar a lo que muchos llaman el nuevo Estado internacional y gobierno mundial de hecho, y que en su primer mensaje acerca del estado del mundo, Nixon expresó su satisfacción
por el inicio de una nueva era en las relaciones internacionales gracias a la detente. ¿Detente? Detente es un término francés que significa aflojamiento o aligeramiento. En muchos textos históricos se traduce por distensión. El término fue utilizado en política internacional desde principios de 1970. Fue aplicado a cualquier situación internacional en la cual determinadas naciones en enemistad, pero no involucradas en una guerra manifiesta, aminoran tensiones por medio de la diplomacia y medidas que contribuyan a la confianza. Este término especialmente se utilizó para hablar de las tensiones que había entre la Unión Soviética y los Estados Unidos en el proceso de deshielo de la Guerra Fría, que tuvo lugar desde la caída del régimen nazi a finales de la década de los 40 hasta principios de los años 80. Continúe, por favor. Lo interrumpí. No te preocupes, como te decía, en la administración de Jimmy Carter, 39º presidente de los Estados Unidos, 1977-1981, basó sus primeras políticas en una visión que sostenía que el orden mundial transitaba hacia una era de interdependencia en la que las transacciones económicas y los asuntos del mundo industrializado definirían las políticas mundiales y que por tanto la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética ya no tendrían relevancia. ¿Todos estos presidentes pensaban globalizar el mundo? Exacto, Juan Pablo. El uso de esta expresión nuevo orden mundial se origina sobre todo con el final de la Guerra Fría. Los presidentes Mikhail Gorbachev y George H.W. Bush usaron el término para tratar de definir la naturaleza de la posguerra y el espíritu de cooperación que se buscaba llevar a cabo entre las grandes potencias. Muchos de estos líderes usaron este término nuevo orden mundial para describir un estado en que se refrena la violencia, un proceso de negociación y de disuasión, de equilibrio de fuerza y de manejo de los vínculos económicos que pueden conducir a la paz. El camino que se ha recorrido ha sido largo y se ha estructurado organizaciones que logran este plan. ¿Organizaciones? Sí, organizaciones internacionales. Por ejemplo, entre 1865 y 1874 se crearon organizaciones como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Unión Telegráfica Internacional y la Unión Postal Universal. Todas ahora son organismos especializados de las Naciones Unidas. En 1899 se celebró la Conferencia Internacional de la Paz en La Haya para elaborar los instrumentos que pudieran solucionar las crisis pacíficamente. La conferencia aprobó la Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales y estableció la Corte Permanente de Arbitraje, que comenzó a trabajar en 1902. La precursora de las Naciones Unidas fue la Sociedad de Naciones, concebida durante la Primera Guerra Mundial. Esta se estableció en 1919 en virtud del Tratado de Versalles para promover la cooperación internacional y para lograr la paz y la seguridad. La Organización Internacional del Trabajo también se creó debido al Tratado de Versalles. La Sociedad de Naciones cesó sus actividades al no haber sido capaz de evitar la Segunda Guerra Mundial. ¿Ahora existen las Naciones Unidas? Correcto, Juan Pablo. El nombre de Naciones Unidas fue puesta por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Se utilizó por primera vez en 1942 en plena Segunda Guerra Mundial, cuando representantes de 26 naciones aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas, donde los gobiernos se comprometían a seguir luchando juntos. En 1945, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Los delegados deliberaron sobre la base de propuestas preparadas por los representantes de China, la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos. ¿Esa organización es la que hoy gobierna en el mundo? Creo que no, Juan Pablo, y está muy lejos de hacerlo. ¿Por qué, pastor? Juan Pablo, a pesar de la globalización, los problemas mundiales superan a los estados. El caos, la anarquía invaden al mundo, la autoridad es más cuestionada que nunca y las relaciones internacionales se están volviendo impredecibles. El aumento de políticas proteccionistas y sentimientos nacionalistas chocan con el ideal de unión. La comunidad internacional enfrenta complejos retos como los derechos humanos, las guerras comerciales, el cambio climático que a su vez contribuye a los crecientes niveles de migración y sus consecuencias. El orden mundial conocido desde la Segunda Guerra Mundial al parecer llegó a su fin y algo nuevo se ha ido formando. Hace un par de años, en la cumbre del G20, del cual hablaremos después, la cual se realizó en Hamburgo, el mandatario francés Emmanuel Macron dijo: «Nuestro mundo nunca ha estado tan dividido». El Papa Francisco, en su mensaje en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, a los movimientos populares en febrero del año 2018, dijo: «Este sistema ya no se aguanta, tenemos que cambiarlo.
Tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y por sobre los pilares que construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos. José Mujica, expresidente del Uruguay, en abril del año 2017 señaló: solo un gobierno mundial puede enfrentar los grandes desafíos de la humanidad. El exsecretario de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, dijo: necesitamos un hombre que nos salve, sea de Dios o del diablo. Luego Henry Spar, ocupando el cargo de la Unión Europea, expresó: no necesitamos más organizaciones ni sistemas, lo que necesitamos es un hombre, civil o militar, que nos saque del lodazal en que estamos metidos. Lo mande Dios o lo mande el diablo, lo vamos a aceptar. El ex primer ministro británico Gordon Brown, que estuvo en el centro del rescate de banco de la crisis del año 2008, sugiere un grupo de trabajo global de líderes mundiales y expertos en salud que actúen como un gobierno global temporal, con poderes ejecutivos, ya que esto, hablando del coronavirus del año 2020, no es algo que se pueda tratar en un país. Dijo: tiene que haber una respuesta global coordinada. Pastor, no sé si le entendí, pero lo que ellos buscan es otro orden mundial, uno que le dé solución a todos los problemas sin darse cuenta que abogan por el gobierno del anticristo. Sí, Juan Pablo, es ahí donde entra a definirse otro tipo de nuevo orden mundial, debido a la ineficacia de los tratados posguerra. El mundo anhela uno mejor, y este se ha ido estableciendo silenciosamente. Al mencionarlo provoca la burla de muchos, tachada de loca conspiración, pero para los que leen las escrituras es algo muy serio y real, el nuevo orden mundial del anticristo. Queridos hermanos, ha llegado al final la primera parte de esta lección. La próxima semana, si el Señor lo permite, seguiremos hablando del establecimiento del nuevo orden mundial del anticristo. Que Dios le bendiga. Un abrazo.